El verdadero significado de la Semana Santa. Antes de continuar, me gustaría que mostrarles el nuevo rostro del pastor René Torres. Nos encontramos en contingencia. No es motivo para que se rían, simplemente una pequeña humorada, puesto que estamos de fiesta, porque Jesús ha resucitado. Dije al principio, el verdadero significado de la Semana Santa. Hay muchas personas hoy que Semana Santa para ellos es simplemente motivo de fiesta, motivo de vacaciones y de relax. La Semana Santa es mucho más que eso, y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué significa para nosotros? No solamente un tiempo de reflexión, de recogimiento espiritual, tiene que ser también de gratitud a nuestro Dios. Como pueden apreciar ahí, hoy 12 de abril, estamos intentando de alguna manera recolectar, sintetizar lo que ha sido la Semana Santa. La palabra de Dios dice en Isaías 53:5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo a través de ese precio tan grande que es nuestra paz. Gracias por esas heridas fuimos sanados, porque andábamos perdidos, como dice el profeta, como ovejas. No como que está buscando un camino, simplemente se desvió por sus propios pecados. No obstante, la pregunta es, ¿por qué murió Jesús? Jesús murió por nuestro lugar, para que podamos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Vamos a ver algunas cosas importantes de lo que significó o significa todavía la Semana Santa. Algunos acontecimientos importantes en esta Semana Santa es que comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. Precisamente hoy estamos en eso, celebrando el Domingo de Resurrección. Vamos a ver algunos eventos más importantes de lo que nos relatan los evangelios en la Semana Santa. En primera instancia, es la entrada triunfal. ¿Qué es eso? Jesús entra a Jerusalén, como pueden apreciar en la lámina, junto con sus discípulos. Estaba sentado en un pollino, una multitud le recibe aclamándole y tendiendo sus mantos o ramas de los árboles en el camino. ¿Y qué gritaban? Hosana, Hosana, al Hijo de David. Tanto la gente que iba adelante con él y detrás decía lo mismo. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y algunos se preguntaban, ¿quién es este? Este es el profeta Jesús, Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Pueden encontrar en cada lámina, o en la mayoría, van a encontrar los textos que ustedes posteriormente lo pueden ir leyendo con calma. Entonces, cuando estamos hablando de que vino un pollino, el pollino era el hijo de una asna, pero jovencito, es decir, que nunca antes se habían subido, ninguna persona. Y dice en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué maravilloso es pensar que Dios mismo iluminó, en este caso al profeta Zacarías, para que cientos de años después se cumpla esta profecía. Gloria a Dios por eso. Podemos encontrar entonces el segundo hecho importante cuando Jesús celebra la Pascua, es decir, la última cena, como con la iglesia permanentemente estamos celebrando. Jesús sabía que se acercaba el momento de su muerte y anhelaba celebrar la Pascua con sus discípulos y amigos. Dio instrucciones precisas a Pedro y a Juan para que encontraran y prepararan el lugar donde la celebrarían. Una vez allí, Jesús le anunció que uno de ellos le iba a traicionar. ¿Ustedes saben quién fue? Después lo vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Efectivamente, el relato bíblico, como pueden apreciar, está en Lucas 22, 17 al 19, pero también está en Mateo 26, del 17 al 30, Marcos y Lucas complementan ese hecho.
Vamos a continuar con la tercera escena, cuando encontramos que Jesús lava los pies a sus discípulos. Todo esto antes de su sacrificio. Este relato lo habla Juan, pero sabemos que ocurrió durante la última cena de Jesús con sus discípulos. Mientras celebraba la Pascua, obviamente, Jesús se levantó y echó agua en una vasija, comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con su toalla. ¡Qué humillación! Cabe destacar en aquel entonces, cuando la persona lava los pies, punto uno, tiene que agacharse, tiene que humillarse, es decir, en un lugar más bajo de la persona que está lavando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué lo hizo todo eso? Simplemente para darnos un ejemplo de humildad y enseñarnos cómo debemos servirnos los unos de los otros. La propia muerte de Jesús fue un acto de humillación, acto de amor y humildad. Él estuvo dispuesto incluso a dar su vida por usted, por mí y por los que han de creer. Estamos en ese tiempo de reflexión en la Semana Santa. Y el cuarto punto es Jesús en Getsemaní, o Getsemaní dicen algunos. Podemos encontrar aquí que Getsemaní era un huerto, un jardín hermoso, y él se dirigió en una hora muy difícil. Se dirigió a un jardín con su discípulo. ¿Para qué? No a hacer un asado, simplemente a orar. Allí estuvo Jesús con Pedro, Juan y Jacobo, que le acompañaban mientras él oraba, pidiendo a Dios fortaleza por lo que va a enfrentar. Tal como hoy, tú y yo estamos intercediendo y orando permanentemente para que el Señor calme, ponga su paz, su fortaleza en estos momentos de cuarentena. Sin embargo, sus discípulos sucumbieron ante el cansancio. Él mismo, antes de ir a orar en Getsemaní, les dijo: oren, oren, mientras voy, oro y vuelvo. Y es interesante que mucha cristiandad hoy, a pesar del conflicto de lo que estamos viviendo, hay muchos que prefieren dormir. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, lo encontró dormidos, no una vez, sino varias veces. Agotado por su tristeza, ¿por qué están durmiendo?, les preguntó. Levántese y oren para que no caigan. En 26:41 de Mateo dice: orad y velad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, y la carne, pero la carne es débil. Podemos encontrar que esto debe ser la actitud de hoy, de estar en una actitud de ruego, de clamor por lo que nos está sucediendo, una actitud más que penitencia, sino una actitud de recogimiento para presentarnos delante de Dios. La lámina siguiente podemos encontrar tres cosas. Primero, la traición y arresto de Jesús. Después, y el último, la negación de Pedro. Después de su arresto, junto a todo lo maltratado y la humillación que conllevaba, Jesús tuvo que soportar la traición de Judas. ¿Y a través de qué? A través de un beso. Como pueden encontrar en el ángulo superior izquierdo, que ahí tenemos el beso. Sí, a través de ese beso de traición. De todas maneras, Jesús se mantuvo firme y continuó en obediencia para que se cumpliera el plan de Dios para la salvación. Jesús sabía que tenía frente a él las horas más difíciles de su vida. Pero su amor hacia Dios Padre y a cada uno de nosotros, a usted y a mí, fue mucho más grande. Jesús soportó valientemente y en silencio toda la humillación, los azotes, la burla, los escupitajos y todo el horror, además del abuso físico y emocional que sufrió durante su arresto y su crucifixión. Lo hizo ¿por qué? Solo por amor a ti, por amor a mí, y lo hizo por cada uno de los que han de creer. El cumplimiento de la profecía está en el Salmo 41:9, cuando dice que le iban a traicionar. Y la próxima lámina dice relación con la crucifixión de Jesús. La muerte en la cruz era una forma muy vergonzosa y dolorosa que se utilizaba contra los peores ladrones y malhechores. La muerte no ocurría de forma inmediata, las personas pasaban por horas de angustia e inmenso dolor. ¿Por qué
estuvo crucificado con 2 personas más, simplemente para considerarlo en una forma de humillarlo, más todavía que simplemente es un ladrón más. Soportó la cruz para vencer el poder de la muerte al resucitar y para darnos acceso a la vida eterna. Así